¿Qué tal? Bienvenidos a la quinta semana de cursado de Psicología Educacional 1. A partir de esta semana vamos a entrar en una de las unidades más específicas de la materia que tiene que ver con poder analizar, poder conocer cuáles son los aportes específicos de la psicología a la comprensión de los aprendizajes escolares. Y para eso nos vamos a ubicar aproximadamente en el siglo XX, en tres grandes referentes, tres grandes autores, investigadores, psicólogos, todos ellos, eh, que hicieron aportes sumamente importantes para poder pensar, entender los procesos de aprendizaje humanos, por un lado, y específicamente escolares. Antes de llegar a esta cuestión, que es el eje central de las próximas semanas, voy a hacer una pequeña introducción a partir de estos 5 puntos o ejes o preguntas que pueden ayudar a pensar, a reflexionar sobre los aprendizajes escolares. En primer lugar, ¿cuáles son las relaciones que se establecen en educación y sociedad? O sea, ustedes se podrán preguntar, bueno, es psicología, ¿por qué meternos con estos temas más sociológicos, si se quiere? Bueno, justamente por los trabajos que estuvimos haciendo con los textos anteriores, especialmente la concepción dinámica del ser humano que aporta Blecher, nos ayuda a entender que para conocer algún aspecto de los seres humanos hay que analizar los contextos, hay que analizarlos a los seres humanos en relación o en interacción con otros seres humanos, ¿sí? Y hay que analizarlo también desde una perspectiva histórica, situada. Y también, recuerden, recuperando el encuentro anterior, habíamos visto que para estudiar cualquier proceso humano, en ese momento analizábamos la conducta, hoy vamos a tratar de empezar a pensar los aprendizajes. Para el análisis de cualquier proceso humano hay que tener en cuenta que estamos estudiando procesos y no objetos. Y eso hace que tengamos que tener en consideración el contexto o los contextos y las interacciones que se producen con otros seres humanos cuando queremos analizar algo. Por eso hoy, la introducción de hoy, vamos a comenzarla por las relaciones entre educación y sociedad en un momento dado. El segundo punto tiene que ver con poder ubicar qué otras disciplinas, además de la psicología, abordan el concepto de aprendizaje, ¿sí? Así como el concepto de conducta tampoco era propio de la psicología, sino que venía de otros campos, como vimos en el video pasado, el concepto de aprendizaje también es abordado por diferentes disciplinas y diferentes enfoques y también diferentes intereses. No son los mismos los intereses que tendrán los investigadores de la psicología, por ejemplo, que los que tendrán los intereses propios de docentes que investigan procesos de aprendizajes escolares. Quizás los docentes tengan intereses un poco más prácticos vinculados a las prácticas de la enseñanza. Por otro lado, los investigadores intentan producir conocimientos para otro tipo de usos. Ya algo de este problema vamos a ver más adelante. El tercer punto tiene que ver con poder pensar o poder analizar relaciones y diferencias entre psicología, didáctica y pedagogía. Ustedes ya han empezado a ir viendo, a ir leyendo, a ir escuchando que cuando hablamos de aprendizajes, cuando hablamos de algunos aportes de la psicología, hay varias confusiones o hay varias superposiciones entre lo que han trabajado en el primer cuatrimestre en pedagogía, lo que estarán trabajando ahora en didáctica, ¿sí? Como por ejemplo, si hay diferencias o no, o qué relaciones podemos encontrar entre los procesos de enseñanza, las prácticas de enseñanza y los aprendizajes escolares, ¿sí? Que a veces están pensados como dos aspectos separados, a veces están pensados como solamente un único proceso, ¿sí? La idea es poder empezar a pensar algunos problemas, algunos conceptos que nos ayudan a mejorar nuestra comprensión de estos procesos. Porque suponemos que si algo diferencia a un profesional de alguien que no es profesional, tiene que ver con que emplea conceptos, usa categorías conceptuales, usa recursos de investigación
para poder analizar su propia práctica, para poder intervenir en la realidad a partir de sus prácticas y de sus conocimientos profesionales, ¿sí? El cuarto punto tiene que ver con ubicar, pensar qué significa sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto tiene mucho que ver con el último punto, que es preguntarnos por cuál es el propósito de la educación y de la enseñanza. Ustedes saben que educación es un proceso un poco más amplio que la enseñanza y hace referencia a todo aquello que tiene que ver con la educación, sea escolar o no escolar, formal, informal y demás, ¿sí? Sino un proceso más complejo que involucra la vida de todas las personas en determinado momento. En cambio, la enseñanza, sobre todo la enseñanza escolar, es algo más específico y tiene que ver con un proceso que se da complejo, que se da en contextos institucionales, con ciertas características de tiempo, de espacio y de actividades reguladas por leyes y otros códigos profesionales. Bien, hoy vamos a intentar, esto va a ser una pequeña introducción, como dije, a los principales aportes de la psicología para comprender los aprendizajes escolares en esta especie de panorámica, vuelo de pájaro, de las principales explicaciones psicológicas para entender los procesos de aprendizajes escolares. Este va a ser esta diapositiva presenta nuestro punto de llegada. Donde tenemos los tres grandes referentes que vamos a ir estudiando en las próximas semanas. Ya vamos a entrar en ellos, pero como les prometí, vamos a ir trabajando por preguntas. Y la primera de estas preguntas es, ¿qué relaciones se establecen entre educación y sociedad? Cada época histórica, cada contexto social, ¿sí? Desde que se inventó el sistema educativo moderno, allá con la Escuela Normal de Paraná por 1870, en cada época se va definiendo o se va redefiniendo cuáles son los propósitos de la educación formal, del sistema educativo, ¿sí? No es lo mismo el propósito que tenía la escuela allá por su fundación, que tenía más que ver con la formación de ciudadanos, la transmisión de ciertos principios, ciertos valores y ciertos conocimientos que ayudaran a construir un sujeto, un individuo más o menos ideal, que era el ciudadano argentino. ¿Sí? Esto ustedes lo podrán ver en otras cátedras. Eso era un propósito, pero en la actualidad, y hasta podríamos pensar en este contexto específico de pandemia, la educación va cambiando, la educación formal va cambiando sus propósitos porque el mundo, la sociedad, la forma de producir, la forma de los empleos, la forma que entendemos los conocimientos, también van cambiando. Entonces, si el mundo se transforma, la escuela, la escuela es una abstracción, ¿no? Los profesionales que trabajamos en la educación también tienen que estar atentos y atentas a estas transformaciones. Varios investigadores concuerdan en que vivimos en lo que se llama la sociedad del conocimiento, ¿no? Esta sociedad de conocimiento ubica al conocimiento como una fuerza productiva, en donde el conocimiento y la información estarían reemplazando los recursos naturales en la producción. Entonces ya no se trata solamente de utilizar, de localizar recursos naturales como el petróleo y otras cuestiones para poder, explotarlos, sino también tiene que ver con el uso de conocimientos para realizar prácticas novedosas, para inventar, para construir problemas, para inventar soluciones, ¿sí? Los conocimientos ocupan en la vida de las personas un lugar sumamente importante y mucho más fundamental, mucho más central de lo que era en otro momento. Si ustedes piensan, por ejemplo, la cantidad de textos, de libros que leen en una semana, la cantidad de películas
la cantidad de series, la cantidad de música que escuchan en una sola semana, y si lo piensan en un año, en un mes, quizás estamos asistiendo, leemos, conocemos y tenemos disponible muchísima mayor cantidad de información que nuestros padres o seguramente nuestros abuelos. El problema que se empieza a presentar a partir de esta cantidad de información que existe como nunca antes existió es que se necesitan recursos, habilidades o herramientas para poder pensar a partir de esta información y no solo solucionar problemas, sino también, y en principio y lo más importante, definir, construir problemas, ¿sí? Eso implica tomar información, elaborarla y poder pensarla a partir de las propias realidades. Esto es una cuestión central que nos va a pasar como docentes, en donde uno en la formación puede aprender diferentes conocimientos, pero en la propia práctica es en la propia práctica donde cada uno va a tener que hacer un puente entre lo que estudió, entre lo que aprendió en la formación y las características particulares de las propias prácticas. Dicho en otros términos, uno va a tener que inventar los problemas a partir de las prácticas y a partir de lo que estudió en su propia formación. Esta sociedad de conocimiento en la que estaríamos viviendo en la actualidad le da un papel fundamental a las TICs o las tecnologías de la información y la comunicación, que es otra materia que ustedes van a tener más adelante, y que modifica, transforma, cambia el papel del rol docente en las prácticas de la enseñanza, ¿no? Y una última cuestión en relación a las relaciones entre educación y sociedad es que hoy en día cada vez tenemos más conciencia de que los conocimientos que producimos, que se producen en investigaciones por lo general, son provisorios, es decir, tienen una duración bastante limitada, no son para siempre, porque sabemos que en ciencias sociales los conocimientos, el conocimiento de los seres humanos tiene que los conocimientos de los seres humanos tienen que ser hechos de una perspectiva de proceso, y ese carácter de proceso otra vez nos lleva a las características del contexto. Y si los contextos cambian, nuestras prácticas y las características de los seres humanos también probablemente cambien, ¿no? Algo de esto se ubica, lo ayuda a pensar el paradigma de la complejidad, ¿sí? Que tiene que ver con todas estas ideas para entender, para leer nuestras prácticas cotidianas. Entonces, cuando hablábamos de contexto dentro de la perspectiva de Blecher, hay que agregarle esta dimensión de las relaciones entre educación y sociedad en un momento dado, que es el momento actual en el que estamos transitando. Bien. El segundo punto tiene que ver con cuáles son las diferentes perspectivas, las diferentes disciplinas que realizan aportes a el concepto de aprendizaje. En principio, hay que aclarar que cada vez que usamos un concepto, esto ya lo hemos dicho con el concepto de conducta, cada vez que usamos un concepto es necesario definirlo, porque estamos hablando desde un marco teórico. No es lo mismo hablar de enseñanza, no es lo mismo hablar de educación, no es lo mismo hablar de aprendizaje. Cuando decimos aprendizaje está bueno poder decir si es aprendizaje escolar o no escolar, ¿sí? Poder ubicar, tratar de preguntarnos qué queremos decir cuando usamos un concepto. Bien. Los procesos de aprendizaje son procesos que están abordados por distintas disciplinas. Una de ellas es la economía, por ejemplo. La economía analiza la relación entre educación y el crecimiento del Producto Bruto Interno por cápita, que es una forma de decir que invertir en educación desde las políticas públicas ayuda a un desarrollo económico. Esa es una línea de investigación, si a alguien le interesa, la puede seguir. No es nuestro trabajo hoy, ¿sí?
Otra perspectiva central que encuadra la tarea de los docentes son las leyes de educación nacional. Específicamente, la vigente es la 20.026, que ubica al aprender y al enseñar como derechos, ¿sí? Derechos que se intentan garantizar desde el sistema educativo, un sistema educativo compuesto por distintos niveles. Ustedes saben que el sistema educativo tiene nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior universitario y nivel superior no universitario, que también son conocidos así los terciarios, como se llamaban en otro momento. Entonces, como no existen, al revés, como existen diferentes perspectivas, es importante, primero tenemos una ley que nos encuadra, ¿sí? Más allá de lo que cada uno quiera decir, la perspectiva teórica que uno tenga, la disciplina en la que uno trabaje, lo que nos encuadra a todos es esta ley de educación nacional que entiende los procesos de aprendizaje y de enseñanza como derechos, ¿sí? Teniendo eso como base, después vienen otras disciplinas e interdisciplinas que también hacen sus aportes para la comprensión de los procesos de aprendizaje. Lo que hay que señalar es que, como decía antes, no hay acuerdos absolutos, ¿sí? Cada escuela, a veces, cada provincia va construyendo algunos acuerdos y va construyendo algunos sentidos en torno a qué se entiende por aprendizaje, cómo desarrollarlos, cuáles son las mejores formas, cuáles son los marcos teóricos que se usan, ¿sí? Todas estas cosas, por lo general, hay que definirlas previamente y psicología va a ser un aporte específico a esto que las próximas clases vamos a ir viendo. ¿Qué relaciones y diferencias podemos establecer entre psicología, didáctica y pedagogía? O psicología, educación y didáctica, ¿sí? Esto para pensar, para hacer visibles este ejercicio que les propuse al principio, de que ustedes puedan empezar a hacer preguntas en relación a qué vínculos, qué relaciones pueden hacer entre las distintas materias, ¿sí? Eh, Tanto enseñanza como aprendizaje están sumamente relacionados como conceptos en nuestra forma de hablar cotidianamente. Y por lo general eh, confundimos eh, en el lenguaje de uso cotidiano, confundimos enseñar con aprender. O bien decimos que eh, una tarea central de la enseñanza, hay una diferencia que es importante recuperar, a tener en cuenta, que no es una diferencia de sentido común, que se llama la dependencia ontológica. Una diferencia entre la dependencia ontológica y no causal del aprendizaje y la enseñanza. En el sentido común confundimos, como a veces aprendizaje y enseñanza son procesos ontológicamente vinculados, pero no causalmente relacionados. Esto quiere decir que una tarea central de la enseñanza es permitir a los estudiantes realizar las tareas que pueden llegar a conducir al aprendizaje. Pero el aprendizaje es un resultado del estudiar, no un efecto que siga a la enseñanza como causa. Entonces, la tarea de enseñar es permitir la acción de estudiar. O sea que la tarea de enseñar tiene que ver con la enseñanza de recursos para que los estudiantes puedan aprender. Esto nos lleva a pensar o a analizar cómo en la escuela moderna, la escuela que quizás la mayoría de nosotros conocemos, se centra más en el oficio del estudiante, o sea, de ser un buen estudiante, ¿sí? Cumplir con las tareas, hacer las cosas en tiempo y forma,
eh, llevarse bien con los compañeros y demás, que enseñar a aprender, ¿no? Trabajamos muy poco con los recursos para enseñar a aprender a los estudiantes o a los alumnos con quienes trabajamos. Esto probablemente lo hayan trabajado en didáctica, así que si no es así me avisan, pero vamos a pasarlo, vamos a pasar a la próxima. Un enfoque actual para entender los procesos de aprendizaje. En otro momento se entendía que había un tiempo único, más o menos único para el aprendizaje escolar, que era la infancia, ¿sí? Con el cambio de con estos cambios que fuimos ubicando antes de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, se empezó a entender que eh, la importancia de la escuela tiene que ver con favorecer bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a entender, nos ayuda a visibilizar la idea de seres humanos, de entender a los seres humanos como procesos en permanente cambio, transformación, nos hizo reformular cómo entendemos la educación. Entonces, desde esta manera, el aprendizaje no solo tiene lugar en las escuelas, en los contextos formales, sino también los seres humanos aprendemos en distintos entornos, ya sea formal o no formal e informal. Bueno, distintas clasificaciones que se usan, ¿sí? A grandes rasgos podríamos decir, en la vida cotidiana se producen aprendizajes. Entonces nuestra tarea como futuros docentes es poder entender cuál es la especificidad de los aprendizajes escolares, ¿sí? Y cómo se producen aprendizajes también en contextos no escolares para poder recuperarlos en estas ideas que aparecen en los textos de ustedes como conocimientos previos y demás. No es que ya no se piensa que los conocimientos escolares sean los únicos y los mejores, sino que estamos pensando en un paradigma que trata de armar puentes, articular los conocimientos y los aprendizajes que niñas y niños han realizado a lo largo de su vida para poder tender puentes con los aprendizajes y los conocimientos necesarios definidos en los distintos establecimientos educativos, ¿sí? Este enfoque se llama aprendizaje a lo largo de toda la vida. Todo esto. Y eso nos lleva a la última cuestión, que aparece muchísimo en el análisis de los dibujos sobre los aprendizajes escolares que ustedes hicieron en las primeras clases, que tiene que ver con la pregunta ¿para qué educamos y para qué enseñamos como docentes? Estamos pensando en este momento. ¿Sí? El mandato fundacional, cuando se inaugura, esto es lo que le comentaba al principio, cuando se inaugura la escuela primaria y la formación docente, allá por 1870, el propósito de la educación tenía que ver también con la legislación de ese momento y se vinculaba a poder educar al ciudadano que iba a poder votar, que iba a poder votar a sus representantes. Otra idea, otra forma de entender la educación más cercana a mediados de siglo, mitad del siglo XX, fue esta que hoy en día también está más o menos en pugna, pero no hay mucha claridad, no hay grandes acuerdos sobre esto, pero a veces se escuchan estas ideas en los medios de comunicación, en las redes sociales, que es esta idea de que la escuela tiene que educar para el trabajo, ¿sí? La escuela tiene que educar para resolver problemas. Esto genera la pregunta necesaria o el problema necesario de pensar, bueno, si la escuela solo forma gente que resuelve problemas, ¿quién los formula? Una pregunta. Otro propósito de la educación posterior a la década del 50 tuvo que ver con una formación general que permitiera una especialización posterior. Entonces, la escuela primaria enseñaba algunas cuestiones muy básicas de lectoescritura y operaciones matemáticas, y después, en la medida que cada uno quisiera o pudiera,
iba desarrollando su actividad profesional o laboral, ¿sí? En la actualidad estamos justamente en un momento de ciertas transiciones en donde estamos construyendo acuerdos, ¿sí? No hay una única forma de entender la educación, sino que estamos como analizando, o la comunidad de educadores y de investigadores que trabajamos en la educación, se está como pensando cuál es el propósito, qué escuela necesitamos hoy, qué docentes necesitamos hoy y por ende qué procesos de aprendizaje también es necesario empezar a desarrollar en la actualidad, ¿sí? Eh, en nuestro país, puntualmente, y a nivel general y a nivel global también esto ocurre, no es algo solo de acá, se está empezando a pensar a la escuela como un espacio de recuperación de sueños, como un centro de recomposición subjetiva, ¿sí? En relación a que en nuestro país las escuelas han sido históricamente lugares que posibilitaron algún tipo de respuesta ante las crisis económicas, sociales y subjetivas, las escuelas, con la apertura de comedores, la apertura de talleres y la apertura de la invención de distintos espacios, ha ido permitiendo, ha ido modificando sus propósitos, ¿sí? Y ha sido, en determinados momentos, ha tenido tareas de cierto trabajo social, podríamos decir, ¿sí? Acompañar a las personas, niñas, niños, adolescentes y familias, con alimentos, este es el caso de los comedores puntualmente, acompañar en situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones de crisis. Bueno, la escuela ha ido, cada escuela ha ido ocupando distintos roles, distintas funciones, y a veces es importante cada tanto pensar, reflexionar, volver a buscar cuáles son los propósitos de para qué educamos y para qué enseñamos. Por eso, en este sentido, eh, por un lado, hay que decir que como profesionales es importante poder ubicar en la tarea, con el trabajo con los conocimientos en primer lugar y yendo al análisis de lo que ustedes escribieron en los primeros textos, en el análisis de imagen, disculpen la confusión, ustedes también hablan de valores, de educación en valores, y eso hay que empezar a revisar qué quiere decir esto que están diciendo en estos textos. Por último, mencionarles que las distintas investigaciones que se realizan sobre los procesos de aprendizaje suelen estar realizados por investigadores de distintas disciplinas, especialmente en psicología, que no están conectadas, no estudian personas en contextos reales, no siguen este enfoque de Blecher para analizar las situaciones. Por eso les propuse en el último encuentro buscar un registro de observación que es como una especie de foto de la realidad educativa actual, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a buscar conceptos para analizar esa foto de la realidad educativa. Específicamente vamos a analizar ese registro de observación a partir del concepto de aprendizaje. Pero bueno, me estoy adelantando. Simplemente quería decirles que esto hay que tenerlo en cuenta cuando ustedes leen distintos textos, ya sea de psicología, hoy en día se está poniendo de moda las neurociencias, ¿sí? Hay discursos sobre la educación emocional, como si pareciera que nosotros no trabajamos con las emociones. Bueno, en materia educativa hay muchos discursos que andan dando vuelta, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que esos discursos, esos textos, esos investigadores, por lo general no investigan no realizan esas investigaciones en escuelas concretas, escuelas de carne y hueso, como suelo llamarlas, sino que tienen sus estudios los hacen en laboratorios o en otros contextos que no son los contextos reales de las prácticas. Lo que hay que ver entonces es cómo podemos hacer nosotros como futuros docentes para leer estas investigaciones, poder tomar aquellas cosas que nos ayuden a mejorar,
a mejorar la comprensión que tenemos acerca de nuestras prácticas y producir, ¿por qué no?, nuestros propios conocimientos, ¿sí? Por último, esto fue una breve introducción, lo más breve que pude, disculpen la extensión, para poder empezar la semana que viene a analizar los principales aportes de la psicología para comprender los aprendizajes escolares. Entonces, a partir de la semana que viene, vamos a centrarnos en el estudio de 3 grandes explicaciones psicológicas sobre los procesos de aprendizaje: la propia del conductismo, la psicología genética y la psicología sociohistórico-cultural, ¿sí? Las menciono simplemente como para que vayan familiarizándose en la lectura de los textos en estas 3 perspectivas. Así que bueno, cualquier consulta pueden comentar el video o pueden hacer alguna pregunta en el grupo de WhatsApp y podemos seguir el intercambio. A modo de reflexión del encuentro de hoy, vuelvo a recordar que hoy trabajamos una especie de una pequeña introducción a los aportes de la psicología para comprender los aprendizajes escolares, ¿sí? Y eso nos llevó a algunas preguntas como las relaciones entre educación y sociedad, las diferentes disciplinas, además de la psicología, que abordan el concepto de aprendizaje, poder entender distintas relaciones entre psicología, didáctica y pedagogía, eh, presentar el enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida y preguntarnos por el sentido de para qué educamos, para qué enseñamos. Bueno, les espero la próxima semana. Les deseo también una muy buena